Hola chicos, mi nombre es Jax. Vamos a comenzar con este nuevo proyecto que es un trineo con sus renos. Vamos a hacer diseño, trazo, corte y armado. Eh, Aquí vamos a ver una plantilla con la que vamos a marcar. Vamos a ver posteriormente, vamos a ver nuestro diseño. Aquí lo estamos viendo tal cual como es. Va a ser este tamaño, va a ser una pieza el cuerpo, una pieza para las orejas, dos piezas de cada pata y dos piezas de los cuernos. Así es que vamos a comenzar. Primero tendremos dos partes para armar la estructura del trineo y vamos a comenzar, como ya había dicho, con la parte del diseño. Primero lo que tenemos que hacer pues es ver la idea y hacer el boceto para sacar el tamaño de nuestra pieza. Entonces vamos a estar haciendo el dibujo y posteriormente lo vamos a calcar ya para que quede las líneas rectas bien marcadas. Vamos a utilizar la regla para que nuestro trazo sea lo más recto que se pueda en los laterales. Ya en las curvas sí lo podemos trazar a pulso, pero la línea de abajo y la de arriba de la base del trineo pues sí tiene que estar recta. ¿Para qué? Para que nuestra plantilla sea lo más precisa posible. Aquí ya la tenemos. Como vamos a hacer solo una pieza, pues lo que vamos a hacer es utilizar este diseño, este dibujo como plantilla. La vamos a recortar para que de ahí podamos marcar nuestras piezas y nos queden pues lo más parejas posibles. Vamos a tratar de hacer nuestro corte de la plantilla lo más preciso que se pueda. Y aquí nos damos cuenta que solo tenemos dos partes de corte interno, que son las partes de abajo de el trineo. Vamos a cortar también esas partes con las tijeras y así a la hora de marcar pues se nos va a hacer muchísimo más fácil que estar calcando, porque luego a veces no nos queda bien, y más si vamos a tener que hacer más de una pieza, pues es aconsejable que tengan una plantilla. Aquí tenemos un dibujo y de aquí vamos a transportar nuestra pieza. Primero vamos a marcar la parte del cuerpo. Tenemos que pensar cómo será nuestro diseño. Necesitamos dos patas delanteras, dos patas traseras, aquí ya las estamos marcando, y también vamos a utilizar la parte de los cuernos, eso también lo vamos a marcar. Lo que tenemos que pensar también es la manera en que van a embonar o cómo vamos a armar nuestra estructura para que no nos cueste tanto trabajo. Aquí ya tenemos nuestras piezas marcadas, ya tenemos nuestra plantilla y lo que vamos a hacer es trazarla en la madera para después hacer el corte. Como lo vimos en otros proyectos, pues hay que ocupar todos los espacios, hay que calcar todas las piezas, tratando de desperdiciar lo menos posible el material y acoplando y acomodando las piezas para que le demos un buen uso a todo. Y así vamos a ir marcando. En este caso pues vamos a utilizar las dos patas delanteras, las dos traseras, el cuerpo no, porque ese va a ser de 6 milímetros, y vamos a utilizar una parte de las orejas. En nuestro proyecto de Día de Muertos vimos la manera de cómo ahorrar un poco de trabajo. Pues vamos a utilizar el Durex para que nos salgan nuestras dos piezas del trineo exactamente iguales. Entonces así nos vamos a ahorrar un poco de corte y también así van a salir las patas. Vamos a hacer los agujeros para poder ahí pasar nuestra cegueta, y como lo hemos estado trabajando pues ya deben de tener la experiencia del corte. Ya hicimos los nombres, ya hicimos varias cosas, entonces aquí solo hay que detener muy bien la pieza. La dificultad es que tiene muchas curvas y por ejemplo en el caso de los cuernos es un corte muy delgadito, entonces hay que detener la pieza y tener mucho cuidado.
pero en realidad es un trabajo sencillo. Ya con todo lo que hemos estado viendo, no creo que les cueste mayor dificultad. El calado ya lo hemos practicado. Y como dije, lo único que es un poco complicado es que lleva demasiadas curvas. Pero pues nos va a quedar muy bien. Ya con toda la práctica que hemos ido adquiriendo a lo largo de los demás proyectos y de las prácticas que hemos estado haciendo. Y aquí ya vamos a cortar nuestra última parte. Y a veces es un poquito complicado el dar las curvas, pero como tenemos piezas, pedazos que son un poquito frágiles, al momento de estarlo maniobrando pues se nos puede quebrar, entonces lo tenemos que detener firmemente para que no se nos truene nuestra pieza, si no tendremos que volverla a hacer de nuevo. Cada vez que vamos cortando pues nos vamos dando cuenta de que cada ejercicio nos hace más hábiles y es un poquito más fácil. Aquí nos van a salir 2 patas para nuestro proyecto. Y así vamos a ir cortando todas nuestras piezas. La parte de las orejas. Aquí lo que debemos de tomar en cuenta es que lleva parte del ensamble. Entonces al momento de hacer los cortes de ensamble tendremos que tener mucho cuidado, que son unas líneas muy pequeñas. Y ahí es donde va a embonar la cabeza con las orejas. Y en la parte de arriba ahí van a embonar los cuernos. El corte es muy sinuoso, así es que hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a ver cómo en la parte de arriba de las orejas se embonan. Y así nos vamos a ir haciendo todo el trabajo. Por último, vamos a cortar el cuerpo del reno, nada más que en este caso va a ser con MDF de 6 milímetros. ¿Para qué? Para que soporte la estructura, es el que va a cargar todo el peso. Y ahí vamos a embonar tanto las orejas como los cuernos y también vamos a pegar las patas. Siempre hay que tener mucho cuidado a la hora del corte para embonar. Posiblemente si nos queda un poquito más cerrado o más pequeño no hay problema, porque lo podemos ir ajustando poco a poco. Pero si el corte nos queda más grande, entonces va a ser un poco complicado el tener que apretar y ajustar la pieza para que no baile o se esté desarmando cada vez. En estas cosas de los adornos navideños, bueno, a mí se me hace muy práctico el hecho de que se puedan desarmar. Entonces si ustedes quieren pegar las piezas pues las pueden pegar, y si no pues al momento de ser desarmadas pues ocupan muchísimo menos espacio. Ya tenemos parte de nuestro reno. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las partes intermedias del trineo, dependiendo del ancho de las pallets que encuentren. Esta tiene aproximadamente 10 centímetros y la distancia de la base de nuestra pieza de la base es de 10 centímetros. El tamaño de nuestra pieza del respaldo es de 11 centímetros y el tamaño de nuestra pieza del frente es de 4 centímetros. Con esto ya vamos a armar la estructura, que nos va a quedar como si fuera una caja. Y ya que tenemos nuestras piezas, podemos más o menos presentar para que vean cómo nos va a ir quedando. Y como siempre lo hemos dicho, el trabajo final pues es el lijado. Es algo tedioso, pero finalmente hay que lijar primero con lija de esmeril y luego con lija mediana. Ya cuando pasemos a lijar nuestras piezas de MDF, pues aquí no vamos a utilizar una lija gruesa, sino más bien una lija de agua, tan solo para quitar la rebaba en algunas partes y para asentar. Lo que vamos a hacer después es poner cara a cara nuestros trineos y los vamos a entintar por la parte de adentro para que después no nos cueste tanto trabajo y
al momento de aplicar otro color no se nos manche, porque finalmente como la base de nuestra caja va a ser en madera, pues lo más recomendable es que le pongamos tinte para que resalte el color, y así ya pues pintado no se nos va a manchar. Y ya después, en la siguiente sesión, vamos a ver la manera en cómo se pinta. Lo que vamos a tener preparado pues es esta parte, que la vamos a pintar para ya no tener que hacerlo después, y que no nos cueste tanto trabajo, y también que no se nos manche. Siempre hay que buscar el lado práctico para hacer las cosas. Entonces pues esto es lo que se me ocurrió a mí para que nos costara un poquito menos de trabajo. Entintamos antes de pegar, y ya una vez que está entintado pues pegamos. Aquí ya lo estamos acomodando. Ya que está bien fijo, le vamos a poner un peso. Yo siempre tengo estas balastras que son algo pesadas, y además pues también es parte de lo que hemos estado reciclando. Una vez que ya está seco, le quitamos el peso, lo acomodamos, lo centramos, que queden parejas de un lado y de otro, y ahora sí le vamos a poner su peso para que se ponga a secar. Aquí ya tenemos nuestras patas. Le vamos a poner unos círculos que podemos cortar en MDF o cualquier pedacito de madera para que esto levante el volumen de nuestro reno. Lo vamos a dejar secar un poquito. Aquí ya estamos armando las orejas con las astas. Pueden ir pegadas o pueden dejarlo para que se desarme. Y lo que vamos a ver ahora en nuestro diseño es que en la parte de abajo del cuerpo se ven dos patitas. Entonces eso nos va a servir como plantilla para acomodar nuestras piezas, que no nos queden las patas muy alargadas o muy cortas. Así lo vamos a ir acomodando, lo vamos a colocar conforme al dibujo y lo vamos a dejar secar. De los dos lados será la misma manera. Eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Si les gustó, denle un like.